Otorgamos en los tiempos que corren un lugar destacado a los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos de Occidente. A la hora de hablar del aborto, lo primero que tendríamos que determinar es el momento exacto del inicio de la vida humana. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no vulnerar el derecho humano a vivir, fundamento de todos los derechos humanos existentes. Pero esa discusión tendría que ser dada por aquellos que investigan la biología básica del ser humano. No por Florencia de la B, no por un periodista multifunción como Luis Novarecio, no por el travesti de la esquina o la militante feminista de la otra cuadra. Esto es un asunto para científicos, y si hay algo que no ha tenido el debate por el aborto en la Argentina, ha sido una discusión seria en términos científicos que haya llegado a las grandes masas populares. Por eso hoy quería conversar con Jael Ojuel, que es médica, obstetra y ginecóloga, para hablar justamente sobre el inicio de la vida y sobre el aborto, que insisto, es la primera discusión que tenemos que tener para tomar una posición respecto de este tema. Gracias, Jael, por acceder a este diálogo. No, muchas gracias a vos, Agustín. Y sí, verdaderamente creo que los primeros que tendríamos que ser protagonistas del tema del aborto somos nosotros los que estamos constantemente, no solo con el paciente, sino con el comienzo de la vida humana hasta el final, ¿no es cierto? ¿Y cómo comienza la vida? Sí, me hablas sobre el comienzo de la vida humana, pero yo escucho a las feministas que dicen, no, eso es un saco de células, es un conjunto de células, es un parásito. ¿Cuándo comienza la vida específicamente humana? Mira, la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan, en realidad los núcleos se fusionan, ese mecanismo se llama singamia, y cuando se fusionan forman un nuevo ADN, y el nuevo ADN es el del nuevo ser en formación. O sea que este ADN es totalmente distinto al de los progenitores, o sea, al de la madre y al del padre. Ahí es donde comienza la vida. El Premio Nobel de Biología de Estados Unidos decía de que todo un ser humano entero, todo un hombre entero estaba en el momento de su fecundación. Y era muy fuerte y muy profundo esta definición, porque hablaba sobre que en realidad el ser humano entero con su potencialidad ya estaba dentro del óvulo fecundado. Toda esa carga genética es inmodificable, es decir, es la que acompaña a ese ser humano por el resto de su vida. Es decir, por el resto de su vida y aún en su muerte, porque fíjate que para reconocer cuerpos, para hacer estudios de paternidad, se necesita ese ADN que... El ADN es propio, digamos, como descubrimiento, es propio de la ciencia más contemporánea, más moderna. Sí, o sea, no estamos hablando de una posición medieval. Estamos defendiendo el criterio de la vida conforme al ADN porque nos ajustamos a una concepción medieval de la vida humana. No estamos hablando de uno de los descubrimientos que han revolucionado las ciencias médicas y biológicas muy reciente en el tiempo que elegimos desconsiderar cuando se trata del tema aborto. Sí, tal cual. Y en realidad lo que nosotros tenemos que enfatizar es que este nuevo ser en formación tiene un ADN totalmente distinto al de los progenitores. Entonces esto es importante, porque si no se dice que este es mi cuerpo y yo decido, no es tu cuerpo y vos decidís. En realidad es el cuerpo de otro ser en formación que se está gestando y que necesita 9 meses de gestación. Es tan parte de otro ser que incluso, bueno, yo no soy biólogo ni médico, pero te comentaba que me he tenido que formar e informar en algunas de estas cuestiones que no son mi área. Pero, por ejemplo, hasta donde entiendo, la persona por nacer tiene un ritmo cardíaco distinto del de la madre. Es decir, algo imposible si fuese parte del mismo cuerpo de la madre. Puede tener un factor sanguíneo distinto del de la madre. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo el mismo factor que mi madre. Y no lo tuve cuando estuve adentro de ella. Incluso genera órganos propios que en algunos tiempos los hubiéramos dado como parte del cuerpo de la madre, como es la placenta. Sí, mira, hay un ejemplo clave que te quiero hacer, es que cuando a veces nosotros sentimos o una bradicardia o una taquicardia del feto, nosotros lo primero que hacemos es tomarle el pulso a la madre para constatar que no sean los mismos latidos. Entonces, si hay una bradicardia, porque nosotros tenemos un latido menor que el del feto, el del feto es mucho más parecido a taquicárdico, nosotros lo que hacemos es constatar el pulso de la madre. Claro, que no es el mismo. Que no es el mismo. Exactamente. Distintos y van a distintos ritmos. Es bastante curioso porque yo quiero insistir con algo.
se nos acusa de religiosos. O sea, lo que se ha generado como discurso sobre los sectores pro vida es que nuestros argumentos son religiosos. Y en verdad nos estamos ajustando a uno de los descubrimientos que han revolucionado las ciencias médicas y biológicas, como es la huella digital. Si algo tan avanzado que lo usamos, y vos lo dijiste recién, para identificar con un rastro de cabello a un violador, por ejemplo, no lo podemos utilizar a la hora de hablar de aborto y del comienzo de la vida. Tenemos que estar jugando a la batalla naval, a ver, bueno, semana 12, un minuto más, un minuto menos, ¿hay vida acá o no hay vida acá? Semana 14, semana 20, ¿cuándo empieza la vida? Si tenemos este criterio que está conforme, insisto, a la ciencia más moderna que está a nuestro alcance, ¿por qué no usarlo? La pregunta es, ¿hay dentro de la ciencia avanzada hoy una diferencia de criterios atendibles y significativa en torno a la pregunta de cuándo empieza la vida? Mira, yo lo que considero en realidad de que hoy por hoy, por ejemplo en Estados Unidos, voy a hacer un stop, en Estados Unidos se legalizó la ley del aborto diciendo de que eran solamente células. Sí. En realidad la única etapa celular que tiene es de las 0 a las 3 semanas, a los 21 días aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? No solamente está la replicación celular, sino comienzan a hacerse los esbozos, ¿sí? Los esbozos cardíacos, esbozos cerebrales, esbozos de cada órgano. Pero a partir de los 21 días, por ejemplo, en el día 21, ya el latido cardiovascular ya está formado. Sí. Y así sucesivamente. Después del primer mes ya están todos los esbozos de cada órgano. Y a partir de ahí, que generalmente eso es lo que tarda una mujer en darse cuenta que está embarazada. Ya, después del primer mes, a partir de ahí, ya solamente requiere tiempo para el crecimiento. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo siento, que ya la huella dactilar ya la tiene a partir del primer mes. O sea, todos los esbozos ya están preparados para crecer, nada más que Ahora, eso. si uno no interviene, eso crece. No es lo mismo que ocurre cuando dicen, ¿por qué usamos el criterio de el funcionamiento cerebral? No sé bien cómo es el término biológico, la actividad cerebral, para decir, bueno, esta persona está viva o esta persona está muerta, entonces tendremos que aplicarlo también por el tema del aborto. Y eso no tendría por qué ser cierto en la medida en que si vos dejás que esa persona crezca, va a tener actividad cerebral. Ahora, una persona de 80 años que no tiene actividad cerebral, pues está en una situación de ese tipo, ya no va a tener o un accidente, un traumatismo de cráneo que el paciente quedó digamos, en terapia intensiva, no es lo mismo, porque cuando vos hicieron esas comparaciones muchas veces, pero no es lo mismo, porque cuando las neuronas se mueren no hay reactivación. No hay reactivación. Claro, pero no es lo mismo en este caso, porque a partir del primer mes ya están las células neuronales desarrollándose para desarrollar lo que va a ser el sistema nervioso central, autónomo y etc. ¿Qué le dirías a alguien que te dice que en verdad no es un ser humano, es un parásito? ¿Me puedo reír? No. Sí. Mirá, hay muchos argumentos de este tipo que dan gracia y también son tragicómicos, porque tiene una parte trágica, que es que esos argumentos se esgrimieron en el Congreso de la Nación. No, es que sinceramente mi pregunta primero sería, ¿en comparación de qué? Un parásito, ¿qué tiene en comparación de un embrión en formación o un ser humano en formación? ¿Qué tiene de distinto? ¿Por qué alegan a eso? Yo lo que no entiendo es esto. Yo digo, si fuese un parásito, el cuerpo de la mujer activaría su sistema inmunológico para combatir ese parásito. Sí. Bueno, hasta donde yo sé, no se activa el sistema inmunológico para combatir al feto. Es que cuando hay un parásito, por ejemplo, muchas veces puede pasar que se gesta un parásito por una parasitosis dentro del intestino, y cuando esto sucede, bueno, claramente genera sintomatología patológica. Es lo mismo en la comparación que a mí me hicieron una vez, si era lo mismo un embrión en crecimiento que un cáncer. Sí. Bueno, ahí también me puedo reír un poco. Claro. ¿Por qué motivo? Porque no es lo mismo la replicación que hace el embrión que se está formando fisiológicamente, que no va a generar sintomatología patológica, que un cáncer que se está multiplicando y está comenzando a tomar órganos para matar a una persona. Entonces es como... Entiendo que en el argumento del parásito, lo que se quiere figurar es la presencia de una entidad que le roba vida a la mujer. Filosóficamente hablando, le está robando vida a la mujer, y entonces por eso lo podemos catalogar despectivamente, peyorativamente, como un parásito. Ahora, mi pregunta es, si la autonomía de la mujer
es el valor supremo que queremos defender, entonces ¿por qué no matamos a ese bebé parásito cuando no está dentro del cuerpo, sino está afuera y tiene 1 año y parasita mucho más a su madre, porque esa madre ya no simplemente lo alberga en su cuerpo, sino que le tiene que cambiar los pañales, lo tiene que llevar a dormir, le tiene que dar de comer en la boca, lo tiene que curar cuando se enferma, lo tiene que vestir, lo tiene que limpiar, etcétera, etcétera. O sea, las responsabilidades que una madre tiene respecto de su hijo son mucho mayores cuando ese hijo ya ha nacido. Es decir, si vamos a tomar el término de la, digamos, de el parásito en función de cuánta autonomía le resta a la mujer, entonces hagamos una ley para asesinar a chicos de 1, 2, 3 años que molestan mucho más, digamos. Sí. En realidad, a veces pienso que en vez de matar seres humanos en formación, ¿por qué no se mata la ignorancia, no es cierto? Bueno, porque estas ideologías son netamente de desconocer. Hablando sobre ignorancia, yo veía Eduardo Feynman, muy gracioso, con esa cosa sarcástica que él tiene, haciéndole entrevistas a feministas que habían tomado un colegio y no podían hacer frente a una pregunta básica. Cuando le dice Eduardo, ¿qué es el aborto?, hacían agua por todos lados. No podían responder qué es el aborto. Cuando le preguntan cuándo empieza la vida, que fue la pregunta de la cual recién hablábamos, tampoco decían, yo no vine a hablar sobre metafísica. No es metafísica, es la misma ciencia a la cual vos acudís para cuidar y curar tu cuerpo cuando lo necesitas. Tal cual. Entonces la pregunta es, ¿qué es el aborto? A ver, vamos a jugar como que vos sos una de esas chicas. No. ¿Qué es el aborto desde un criterio científico? Mira, el aborto deriva del latín abortus, que significa ab significa privar y ortus significa nacimiento, sería privar del nacimiento. Y es la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo independientemente de la edad gestacional, ¿sí?, antes de que el bebé pueda nacer fuera del útero materno. En realidad digo independientemente de la edad gestacional porque en el caso del aborto inducido o el aborto provocado, la mujer decide matar intraútero al embrión o al feto. Yo tengo un problema con la palabra interrupción, que es la que se usa en la ley y es la que se usa en las leyes en general de Occidente. Que la verdad, la interrupción sugiere reanudación. Es decir, yo puedo interrumpir este diálogo porque tengo que ir al baño y lo interrumpo porque lo reanudo. Ahora, si vos te ofendés conmigo porque resultó que eras una feminista infiltrada, vos terminás la nota, te vas, me insultás. O sea, eso es una terminación y lo otro es una interrupción. A mí me parece que hablar de interrupción a veces puede contribuir al marketing abortero, ¿no? Sí, suena como más bonito. Vos sabés que en realidad esa es la definición que está biológicamente y que nosotros la tenemos en discusión, porque para mí en realidad es el cese o la muerte del embrión o el feto. Pero cuando vas un poquito más profundo etimológicamente, lo que habla la palabra por ahí interrupción definitiva. Definitiva. Sería. Claro, entonces sería una interrupción definitiva. Mira, para mí lo que quita la vida de manera artificial, en el caso del ser humano, es un homicidio, es un asesinato. Para mí lo mejor sería hablar de un asesinato, por lo menos en esos términos. O sea, eso es el aborto, es artificialmente impedir que una persona en gestación se desarrolle naturalmente. Pero se nos ha hecho creer que el tema del aborto clandestino es un problema de salud pública. Es decir, tendremos un problema social porque miles de mujeres están muriendo todos los años por abortos clandestinos. ¿Qué dice la estadística al respecto? Mira, Agustín, yo estoy totalmente en desacuerdo a las cifras que han mostrado los 500.000. Sí, totalmente. Que supuestamente hay 500.000 abortos por año. Sí, no. Primero porque, sinceramente, yo... le pido por favor a quien quiera que me traiga acá los papeles o las historias clínicas que digan que los abortos provocados representan los 500.000. Eso es mentira, netamente mentira, porque yo soy ginecóloga y soy obstetra y en ninguna guardia hemos anotado en un papel aparte o una estadística aparte, solamente en la historia clínica. Y jamás en mi vida tampoco vi una mujer entrar a una cárcel por haber abortado o haber hecho un aborto provocado. Es netamente mentira. Las cifras que dice el Ministerio de Salud es que el año pasado, en el 2016, hay 43 abortos, que de ellos 12 son abortos espontáneos, que los abortos espontáneos se pueden dar hasta la semana 12 y son por distintas causas.
y los abortos provocados solo son 31. Y esto es una cifra fidedigna. ¿Por qué? Porque se requiere de un certificado de defunción donde nosotros tenemos que colocar el por qué, ¿sí? Entonces es una cifra fidedigna. Entonces no podemos decir que es una emergencia de salud pública cuando son, a ver, toda muerte vale, pero 31 muertes no es una causa de emergencia de salud pública. Una causa de emergencia de salud pública puede ser las 5.900 mujeres que mueren todos los años por cáncer de mama. Y no andan los mamógrafos, no es que, a ver, andan los mamógrafos y no andan por ahí en un hospital público durante un año. Las mujeres tienen que hacer cola. Bueno, ya sabemos cómo es la salud pública en nuestro país. Entonces, no nos pueden hacer creer a nosotros que trabajamos todos los días y nos esforzamos por el bienestar del paciente, porque hemos hecho un pacto en el juramento hipocrático de esforzarnos por la vida del paciente desde su concepción. Está incluido el no brindar abortivos a las mujeres en el pacto, en el juramento hipocrático. Sí, está incluido. No dar venenos y no dar abortivos. Abortivos, pero sí. yo, digamos, cuando uno presenta estos datos, lo primero que se les dice es: eso es consecuencia de que el aborto es clandestino, porque si no fuese clandestino veríamos que las cifras son más de 31 muertes porque se maquillan esos números. Yo digo, ¿tan fácil es maquillar las causas de una muerte de una persona en la Argentina en el siglo XXI? No, mira, Argentina tiene en este último tiempo muy buenas estadísticas, porque verdaderamente son fidedignas, porque verdaderamente son bien evaluadas y estudiadas. Entonces, en Argentina hoy por hoy las cifras no están maquilladas. Los 500.000 claramente que sí, pero las 31 muertes por aborto clandestino. La Organización Mundial de la Salud calificó de alta confiabilidad las cifras del Ministerio de Salud de la Argentina, dentro de las cuales se encuentran estas cifras. Vos sabés que, mirando un poco las estadísticas, ese mismo año, 2016, que es el que estás refiriendo vos con estas cifras, murieron más de 171.000 mujeres. Si sacamos la cuenta, esos 31 casos nos dan que el aborto inducido es menos del 0.01% de las causas de muertes femeninas. Ahora bien, se nos dijo, bueno, pero es la principal causa materna. ¿Qué tenés para decirme de eso? No, no es la principal causa materna. Es la tercera causa materna. La principal causa materna es, digamos, causas obstétricas directas. La segunda es indirecta. Las directas tienen que ver netamente con sepsis, hemorragias puerperales, hipertensión, que son muy frecuentes. Las indirectas tienen que ver más que nada con diabetes y otras patologías que pueden haber. Y la tercera causa sí es el aborto, pero representa el 18%, en el 2016 representó el 18% de todas las causas. ¿Sí? Es bueno también aclarar que las muertes maternas en los últimos años han venido en picada. Sí, han venido es decir, picada. No es que estamos creyendo, o sea, esto está cayendo, las muertes maternas, y sin embargo ahora se nos ocurre que necesitamos una ley del aborto para salvar a las madres de Argentina que mueren de a miles. Esto no se corresponde con la realidad. Lo que sí se corresponde con la realidad es, por ejemplo, insisto, el cáncer de mama es un problema propio de la mujer, es un problema del cual nadie habla. Entonces yo digo, ¿la mujer es la que está en el centro del debate y su salud, o hay otros tipos de intereses? Yo lo que noto es que no se puede mostrar el aborto. Es decir, el aborto es el único producto que se te ofrece en el mercado que no te dejan mirarlo. Ni siquiera en el debate para su legalización uno puede realmente en la televisión agarrar y decir, miren, esto es un aborto, así se practica. Esto es el resultado de lo que se está pidiendo. ¿Por qué? Porque humanizás esa política de salud y uno cae en la cuenta de que una política de salud nunca puede llevar a eso. O sea, una política de salud no es aquella en la cual dos pacientes entran en un hospital, uno sale vivo y el otro sale en una bolsa de residuos patógenos. Entonces, vos, en calidad de médica, obstetra, ginecóloga, imagino que has tenido que ver algunas de estas cuestiones. Mira, Agustina, yo me pongo no sentimental, sino que de verdad a mí y a todo el que tuvo la oportunidad de verlo, te golpea un poco, por el hecho de que, o sea, como decís vos, el aborto es el único producto que no se ve. Porque si hoy yo colocara frente a todas las personas que abortan o que están a favor del aborto, yo colocara una bandeja de lo que yo vi, ninguno accedería a defender el aborto como para legalizarlo. ¿Qué se ve? Nosotros hemos, claramente para salvar a la madre, y que los abortos clandestinos existen,
pero no son el número que quieren Sí. mostrar. Y por salvar a la madre, nosotros tenemos que realizar, o sea, la extracción del feto en el momento que la madre llega. Y muchas veces hemos visto fetos no solamente fragmentados, colocados en nuestras bandejas, sino también hasta a veces vienen decapitados y lo último que le cuesta salir es la cabeza última. Entonces la mujer está dormida, o sea, ella no ve esto, pero nosotros sí lo vemos. Te puedo asegurar que yo no le aconsejo a nadie ver lo que yo vi, porque de verdad es un dolor, porque a veces hasta lo es traspasado con agujas. Y de verdad, cuando se hizo la media sanción, Tranquila, tranquila. perdón, No, tranquila. Toma aire. ya está. De verdad, cuando se hizo la media sanción, lo único que yo pensaba, y se nos caían las lágrimas a todos, porque la verdad, era en ver eso en masa, Porque todo el mundo habla del aborto, pero no lo vio. Y si yo hoy a cualquier feminista o a cualquier pro aborto le coloco esa bandeja, te puedo asegurar de que cambiaría de opinión. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto bebés en tachos de basura, los he visto en la morgue. Y si yo hoy le digo a alguna de ellas, te hago un paseo por la morgue para que veas lo que yo vi, te puedo asegurar No lo hacen. que no lo hacen. Porque es más fácil defender la muerte desde el odio, desde las heridas, desde la ignorancia. Está aparte la idea de que lo que es legal es bueno, o por lo menos no es malo. Entonces, la legalización entraña, en términos de psicología social, la asunción de que aquello es bueno, o por lo menos no es malo. Entonces, por eso no se puede mostrar, porque justamente si alguien lo ve, y alguien, un humano lo ve, no puede convalidar eso. El tema es, las mujeres que se someten a abortos no lo ven, porque vos mismas me has dicho están dormidas. Sí. Sin embargo, se habla mucho del síndrome posaborto, es decir, un síndrome que aparece a pesar de que la mujer no vea. ¿En qué consiste? Mira, el síndrome posaborto consiste en tres diferentes orígenes de causas. La primera causa es la física, o sea, son las secuelas que deja. La palabra síndrome significa distintos síntomas y signos que tiene una paciente y se da generalmente, en este caso, después del aborto. Generalmente no solo desde que la paciente se realiza el aborto en la primera semana, en el primer mes, hasta inclusive puede ser a lo largo de los años. Entonces, a corto o a largo plazo. Entonces dijimos, las causas pueden ser físicas, psíquicas y emocionales. El aborto puede generar inmediatamente causas como hemorragias, sepsis, infecciones. En estos casos muchas veces nosotros tenemos que histerectomizar a la paciente porque la paciente por ahí viene con una sepsis post-aborto. Eso en un plano físico. En un plano físico, sí, vamos bien, por el físico. Bien. Todo lo que atenta contra la fisiología de la mujer, ¿no es cierto? Bien. Entonces cuando la mujer llega a nuestras guardias, a veces llega con perforaciones uterinas, con perforaciones de cuellos, y hay distintas arterias netamente importantes que cuando la mujer se perfora, porque se colocó, no sé, una aguja o una sonda y se perfora y toca esas arterias, genera un sangrado masivo. Entonces, a nivel físico, a corto plazo pueden ser infecciones, hemorragias. A largo plazo da infertilidad. ¿Sí? Se llama síndrome de Asherman. Y si lo hacemos legal, digamos, estas consecuencias negativas en términos físicos, ¿desaparecen como por arte de magia? ¿Existe algo como el aborto seguro en clave física? No existe el aborto seguro en ninguna medida. Porque primero nosotros le damos un consentimiento informado a la paciente y le decimos, podés tener esta y esta complicación, y la paciente lo entiende y firma el consentimiento informado. Entonces, ninguna práctica quirúrgica puede ser segura, si no, no firmarías un consentimiento informado. Toda esta épica del misoprostol, que hay una etización del misoprostol bastante curiosa, ¿no? ¿A qué obedece? Es decir, ¿el misoprostol tiene consecuencias negativas por más que el aborto sea legal? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener a nivel físico? Vamos primero por lo físico. Mira, el misoprostol es una droga que requiere vigilancia médica, ¿sí? Y vigilancia ecográfica.
¿Por qué motivo? Porque también puede dar una hemorragia masiva en la paciente y la paciente venir con un shock hipovolémico o con una hemorragia masiva y nosotros tenemos que salvar la vida. Inclusive han muerto pacientes por esta causa. Entonces el misoprostol es una droga de cuidado y de vigilancia. En Francia la retiraron del mercado y Argentina la quiere adoptar. Es muy... Hay casos de acá de abortos legales en donde las pacientes han muerto, donde sí. ha terminado con muerte. O sea, Sí. no existe algo como un aborto seguro, por lo menos en términos físicos. Ahora, si querés, vamos al campo de lo psíquico. Sí. En términos físicos el aborto no es seguro. El aborto no es seguro tampoco en el caso de a nivel emocional, por ejemplo, Sí. donde la paciente te refiere, y es así, te refiere, porque esto le quieren restar la importancia. Vos ponete a pensar que ninguna mujer que defiende el aborto te va a hablar del síndrome posaborto. Claro. Pero quienes escuchamos a las pacientes dentro del consultorio y dentro de la consulta somos nosotros. Entonces, a nivel emocional, primero que la paciente le da vergüenza, le da culpa. Lo que te refiere es que cada vez que se va a cumplir como el cumpleaños de ese feto en el cual abortó, ella lo recuerda, tiene insomnio, no puede dormir, no puede dormir de noche, se despierta en la noche con sueños que le hacen despertar, recordando el momento en el que ella estaba en la camilla y en la que sintió las últimas palabras del médico. Sí. Y es todo lo que te refiere al paciente. Ahora, a nivel psíquico hay un estudio en Estados Unidos que el 45% de las mujeres que han abortado de una, dos o más veces tiene trastornos psiquiátricos, tiene intentos de suicidio, tiene intentos de asesinar a otros, inclusive las han tenido que internar, y no solamente tratamientos médicos han tenido para esto, sino las han tenido que internar en un psiquiátrico por el hecho de que les ha quedado secuelas del momento en el que abortaron. A mí me parece como muy fuerte que estos temas no se hablen en la sociedad. ¿Por qué motivo? Vos sabés que yo el otro día estaba dando una charla a adolescentes y un adolescente me decía, no me enseña educación sexual, doctora, si total ahora se aprueba la ley del aborto y abortamos y listo. Es que en los países donde se ha legalizado desde hace ya décadas, se ha visto como esto es una suerte de anticonceptivo de segunda mano. Es decir, países como Francia, por ejemplo, donde se abortan 210.000 franceses por año, en un país donde nacen 800.000 franceses por año. Es decir, 1 de cada 4 es abortado. Y uno dice, esta cifra solamente es entendible si se está utilizando como método anticonceptivo de emergencia, si cabe la expresión, porque ya se ha dado la concepción, o sea, no es anticonceptivo. Y en España, sí, perdón que te corte, sí. pero en España, desde que se legalizó hasta el día de hoy, hay más de 2 millones de abortos. Es impactante. Es impactante. En un país donde por año nacen alrededor de 400.000 personas. ¿Y sabés qué es más impactante? Que España, ¿sí? Que España, teniendo más de 2 millones de abortos, es uno de los países donde menos trabajos de investigación del síndrome posabortos hay. Los escritores o médicos escritores lo refieren y manejan estadísticas, pero ellos mismos, que son muy profesionales en lo que hacen, y desde España vienen todas las conductas que nosotros realizamos en nuestros hospitales, es muy impactante de que no tengan estadística del síndrome posaborto. A mí me pareció interesante porque en el Congreso tuvimos una ponencia de un científico estadounidense sobre el síndrome posaborto y cómo lo ningunearon los medios de comunicación y el sector abortista fue increíble, diciendo no, estos síndromes posabortos son, si es que existen, porque el aborto es una práctica clandestina. Entonces, cuando la legalicemos, por arte de magia, no va a haber más secuelas psicológicas. Lo cual es un absurdo porque los estudios de este científico no eran en la Argentina, eran en los Estados Unidos, donde el aborto está legalizado desde los años 60. Incluso hoy en día, en encuestas de opinión sobre el aborto en Francia, más del 80% de las mujeres reconocen textualmente que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de borrar en la mujer. Y en Francia, recordemos, el aborto desde la década del 70 está legalizado, es decir, luego de una experiencia donde se supone que ya no hay una criminalización de la mujer, sino al revés, hay una naturalización de la práctica abortiva, las mujeres siguen reconociendo en masa que esto significa un problema psicológico para ella. Pero ¿por qué no se habla de esto? O sea, es mal marketing. Y lo que pasa es que si se hablara, ¿quién quisiera ir a abortar? Pero la verdad es que cuando vos te encontrás con una paciente que abortó, esa es la verdad, esa es la verdad. Cuando vos te encontrás cara a cara con una paciente que abortó,
generalmente te lo dicen hasta con vergüenza. Sí. No, porque yo hice un aborto clandestino. Y te lo dicen con vergüenza, se retrotraen o intentan justificarlo porque era un momento en el que, y bueno, y la verdad que estoy muy arrepentida y siente constantemente culpa. Entonces, y muchas de las pacientes, las que lo dicen a viva voz, o inclusive ahora las feministas o las proabortistas, que lo dicen a viva voz, en realidad lo que están queriendo, seamos sinceros, psicológicamente, es que otras la aplaudan y sientan menos culpa de lo que están... Efectivamente. Tal cual. Ahora bien, nosotros nos estamos poniendo en el lugar de la mujer que va a hacerse un aborto. Te voy a sacar de ahí y te voy a poner en otro lugar, el lugar del médico. Es decir, ¿qué puede llevar a un médico a querer practicar un aborto y a ponerse un cartelito que dice conmigo sí cuenten? Porque tenemos médicos que han dicho conmigo no cuenten, pero tenemos otros, y es parte de la realidad, que dicen conmigo sí cuenten, yo quiero hacer abortos. Mira, nosotros decimos conmigo no cuenten, eso es lo que decimos, inclusive desde las provincias hay muchos médicos que dicen preferimos llenar las cárceles de médicos que tocar un ser en formación. Pero estos médicos que dicen sí, conmigo cuenten y demás, mi pregunta es en dónde hicieron el pacto o el juramento hipocrático el cual todos realizamos al recibirnos. Ahora dicen que a nosotros nos van a colocar en listas negras. En realidad a mí me tendrían que colocar en listas negras por ser objetora de conciencia, o tienen que colocar en realidad en listas negras a aquellos que están faltando al primer pacto que realizaron, que fue de cuidar la vida desde su concepción. En realidad nosotros tenemos que estar en lista negra o ellos. La pregunta en realidad se la haría yo a ellos. A ver, yo tengo que estar en una lista negra y vos estás faltándole el respeto al pacto que nosotros firmamos. Y no solamente eso, esto es el arte de curar. Bueno, culturalmente se dice así. Esto es el arte de curar. En realidad, ¿quién se está curando cuando nosotros estamos realizando un aborto? ¿Prevés que va a haber alguna guerra entre médicos que sí quieren hacer abortos y médicos que no lo quieren hacer? Ya la hay, ya la hay. Inclusive se está diciendo, nosotros escuchamos, digamos, en los pasillos y digamos, hablamos con médicos de todo el país, tenemos grupos y demás de médicos a favor de la vida y profesionales a favor de la vida, y ellos, cada uno comenta, y nosotros también comentamos, que hay médicos pro aborto que dicen de que van a hacer consultorios de día para colocarle el misoprostol a las pacientes, y como la paciente va a venir ya con el feto muerto y con el aborto, digamos con el aborto incompleto, nosotros le vamos a tener que terminar su trabajo. Va a tener que sacar los restos que queden. Porque, a ver, nosotros realizamos abortos terapéuticos. Los objetores de conciencia hacemos abortos terapéuticos. Cuando la paciente viene con un aborto incompleto o con un feto muerto y retenido, nosotros realizamos el aborto. ¿Sí? Es terapéutico, ¿sí? Para salvar la vida de la madre. Pero no matamos embriones con vida y que estén, o sea, que fisiológicamente puedan crecer. Entonces lo que ellos dicen es que ellos lo matan y nosotros tenemos, los objetores de conciencia, tenemos que terminar. ¿Por qué? Porque la paciente va a venir desangrada con el feto muerto y nosotros le tenemos que salvar la vida a la paciente. Entonces el objetor de conciencia, si bien no mata al embrión, pero sí tiene que salvar la vida de la paciente si la paciente viene sangrando. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, que el aborto está penalizado, a nuestras guardias llegan abortos incompletos o pacientes que clandestinamente se empiezan el aborto, o sea, se mata el feto o el embrión, lo mata otro médico, otra partera, enfermera, no sé quién es el que se lo realiza, y nosotros, por salvar la vida de la paciente, tenemos que realizar el raspado uterino para quitar los restos. Que es un poquito lo que yo hablaba hace rato, o sea, nosotros ya recibíamos el feto muerto y nosotros teníamos que extraer los restos. Para cerrar, vos vas a estar en una lista negra, sos consciente de eso, y en ese caso, ¿cómo te ves en ese espacio? Mira, hay dos cosas que nosotros los médicos decimos. Primero, el rechazo total a esta ley. Y segundo, con los médicos no cuenten. Nosotros no vamos a estar a favor de matar un ser en formación, porque estudiamos, solamente estudiamos, nos esforzamos y hemos estudiado para defender la vida. Gracias, Jael. Muchas gracias, Agustín. She lived on a tree. She wasn't no one who killed her baby. She sent her letters from the country. She was an animal. She was a bloody disgrace. Dragged on a table in a factory. Illegitimate.
baby in the lavatory.